Buenas noches, mi nombre es Isaí Marcelino Martínez Ramírez, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual. Mi matrícula es AL046104. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Recursos Humanos, en la cual estuvimos viendo la materia de Capital Humano, y mi tutora es Ana Hernández Coronado. Le mando un fuerte y caluroso saludo desde mi bello estado de Oaxaca, en el municipio de Huajuapan de León. Como proyecto final tenemos un producto integrador en la cual estaremos viendo algunas preguntas de lo que vimos alrededor de estas 4 semanas. Y quiero empezar. ¿Cómo consideramos o cómo se debe considerar el conflicto para ser abordado dentro de una empresa, verdad? Debemos entender que el conflicto es un proceso que se origina cuando una persona entiende que otra ha afectado o está a punto de afectar algunos de sus objetivos o intereses, ¿verdad? El conflicto se puede enfrentar de diferentes maneras. Un punto clave es tratar la resolución del conflicto luego de que pasa el enojo. No se puede tratar el conflicto de una manera autoritaria, pretendiendo tener siempre la razón sobre el caso en cuestión, ¿verdad? Ya que de manera de enfrentarlo va a provocar en ambas partes un enojo mayor, debido a que no se le ha dado la oportunidad a la otra parte de exponer sus puntos de vista, por lo que es recomendable hablar, ¿verdad? Ponerse en los zapatos de la otra persona, es decir, entender lo que le pasa a la otra persona. Para ello es necesario analizar el proceso del conflicto de acuerdo con sus 5 etapas, como son la opción o incompatibilidad, potencial, cognición y personalización, intención y comportamiento y resultados, ¿verdad? Y esto lo vamos a ir viendo en estas, o explicar, ¿verdad?, qué es cada una de ellas, ¿verdad? En la primera etapa es la oposición o incompatibilidad potencial. ¿Qué es esto, verdad? La primera etapa es el proceso del conflicto, es la presencia de condiciones que genera oportunidades para el surgimiento del conflicto. Una de ellas es la ausencia del elemento importante en la interacción humana, como por ejemplo la comunicación. Eso es muy importante porque es una fuente de conflicto que representa las fuerzas opuestas que surgen de las dificultades simáticas, malos entendidos y el ruido, que quiere decir que en los canales de comunicación, ¿verdad? Otra es la estructura. El término estructural se emplea para incluir variables tales como el grado de especialización de las tareas asignadas a los miembros del grupo, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? Las variables personales. ¿Qué es esto? Que incluye la personalidad, emociones, valores. Las evidencias indican que ciertos tipos de personalidad, como por ejemplo los individuos muy autoritarios y dogmáticos, llevan a un conflicto en potencia, ¿verdad? ¿Cuál es la etapa 2 de este proceso? Es la cognición y la personalización. ¿Qué es esto? En esta etapa crucial, debido a lo que los involucrantes definen en qué se trata el conflicto. Es decir, cuáles son las condiciones que afectan a una o ambas partes, ¿verdad? Es importante mencionar que la diferencia entre la percepción del conflicto y la advertencia del conflicto. ¿Qué es esto? Que el conflicto percibido es la conciencia de una o más de las ambas partes involucradas de la existencia y sus condiciones que genera las oportunidades para el seguimiento de un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto advertido? Es el involucramiento emocional de un conflicto que crea la ansiedad, tensiones, frustraciones u hostilidad, ¿verdad? En la etapa 3 podemos entender que es las intenciones. ¿Y qué es esto? En esta etapa las personas o grupos en conflicto analizan lo que la otra parte pretende, ¿verdad?, para saber cómo responder ante el comportamiento, ¿verdad? Es decir, revisan las intenciones de la otra parte. Es importante señalar en esta etapa que existe 2 dimensiones en las que las intenciones del manejo del conflicto. Una es la insertividad.
¿Qué es esto? Que es el grado de una de las personas o grupos intenta satisfacer sus propios intereses, ¿verdad? ¿Y cuál es la cooperación? Es el grado en el que una de las personas o grupos afectados intenta satisfacer los intereses de la otra, ¿verdad? Esto es muy importante en esta etapa, lo que debemos entender. En la etapa número 4 entendemos que es el comportamiento. ¿Y qué es esto? Pues se entiende como normalmente por el comportamiento al modo de un servicio que responde a los estímulos de un entorno, ¿verdad? O de su entorno, pues ya sea lo que haga de forma consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente, y pronunciada como son. Es competir, colaborar, evitar, ceder y transgredir. Es esto, es muy importante mencionar que en este comportamiento los que están pues ansiosos de un buen desempeño grupal pues son la colaboración y la transigencia, mientras que la competencia y el evitar el conflicto están asociados con desempeño pues grupales bajos, ¿verdad? Y el 5, ¿cuáles son los resultados, verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se refiere a las consecuencias del comportamiento de las partes en conflicto. Estos resultados pues pueden ser funcionales o disfuncionales. ¿Qué quiere decir? Que los funcionales, el conflicto mejoró el desempeño del grupo, mejora de calidad de las decisiones, estímulo de creatividad y innovación, ¿verdad? ¿Y cuáles son las disfunciones? El conflicto pues es absoluto, es actualizado, del desempeño del grupo. Existen pues descontento de ambas partes o de una parte, y se puede llegar a destruir el grupo completo, ¿verdad? Se nota una lucha entre los miembros del grupo, ¿verdad? Estas son las las preguntas que vimos alrededor de esta semana, y eso es lo que pude entender, lo que pude comprender, y le mando un fuerte y caluroso saludo a cada uno de mis tutores que me mandaron pues mensajes de ánimo para seguir adelante y llegar hasta esta última semana de este mundo. Y les mando un fuerte y caluroso saludo.